La temporada en el Supermanager ACB no ha empezado como muchos esperaban. Los jugadores que creíamos que iban a ser apuestas seguras nos han dado toda una decepción y está siendo bastante complicado predecir qué puede ocurrir tanto con los puntos como con el broker. Y por ello, una semana más aquí en Gigantes Daily me he traído a Luis Hidalgo para tratar de explicar qué está ocurriendo y sobre todo tratar de conducir o ayudar a la gente para que se ubique un poquito y tratar de saber qué es lo que pueden hacer de cara a esta nueva jornada de la Liga Andesa que nos dejará probablemente muy buenas sensaciones, pero claro, hay que estar preparado para lo que viene en Supermanager. Muy buenas, Luis. Entro Muy buena, ¿qué tal? directamente al grano y es ¿qué está pasando en este arranque y por qué hay tanta gente sacando tan poquitos puntos en estas jornadas? Bueno, yo creo que más o menos lo que está ocurriendo es que quizá esperábamos que las rotaciones en los equipos Euroliga llegasen un poquito más adelante, sobre todo en el tema Barça. Estamos viendo cómo pues, Billy Hernán Gómez no consigue tener minutos de forma consistente. Peñarroya está rotando algunas de sus piezas. Encima, jugadores que apuntaban a dar broker como Parra pues, se han lesionado. Y creo que en ese aspecto de lesiones es algo también que está viendo bastante. Se ha lesionado Shannon Evans, se ha lesionado Doumbouya, que parecía un jugador que nos iba a dar bastante broker y que sí empezó bien a diferencia de otros jugadores. Luego encima tuvimos en la jornada 12 esa baja de Tomic y un poco inesperada que pilló un poquito a caballo a algunos jugadores. La suspensión del partido entre el Nuevo Tenerife y Río Breogán. No se puede decir que haya sido un arranque de temporada muy suave, muy ligero para tener más o menos los equipos encarrilados, pero sí está habiendo jugadores que están consiguiendo destacar, está habiendo bases que están dando mucho, sobre todo en las posiciones más caras del mercado, también en aleros, y quizá los pibos es donde que estamos teniendo un poquito más de incertidumbre. Suena raro abrir el mercado del Superman y no tener a Tavares ahí arriba, no tener a Biden ahí arriba, Monet que sí se mantiene como pivo más caro, pero tampoco está dando un rendimiento más acorde quizá a lo que dio Sí, de hecho la esta temporada semana pasada. bajó de 1 millón a 900.018, creo que me ha parecido ver antes que lo estaba revisando. Sí, sí, es un jugador que, oye, está haciendo su rendimiento. Quien lo lleve seguramente dirá que en el apartado de valoración pues está funcionando, pero al principio de temporada siempre tienes que buscar un poquito esa conexión, broker, puntos que, por ejemplo, si está dando Derrick Carlston en Manresa, y quizás un poquito ese pivot que mejor está mostrando este principio de temporada, esa conjunción de ambas cuestiones. Sí, lo que decías de los equipos Euroliga me parece lo más interesante porque justo esta semana hemos tenido doble jornada de Euroliga, vamos a tener al Barça que juega contra el Baskonia, por tanto ahí tenemos un enfrentamiento en el que probablemente no veamos mucho descanso. Me Sí. parecería extraño que en ese sentido justo en una doble jornada de Euroliga no vamos a poder ver a los conjuntos principales descansar y además el Real Madrid que vendrá también de jugar contra el Panathinaikos se la juega un poquito contra el Girona después de haber perdido la semana pasada en Bilbao. Claro, yo estaba pensando en esto y dije, guau, doble Euroliga, descanso seguro, no hay que meter a jugadores de los tres clubes españoles. Pero claro, viendo el escenario, ahora le doy un poquito la vuelta y habrá que pensar en los Facundo Campazzo, que además no habrá jugado, bueno, jugará este jueves, habrá jugado contra el Panathinaikos. Sana Musa es una muy buena opción. Y luego ya lo que decías, Moneke e incluso, claro, con el Barça es un poquito difícil de predecir, como decías antes, por el hecho de que está rotando mucho Peñarroya y está dando también prioridad a que todo el mundo entre en rotación. Sí, del Barça es difícil apostar por alguien en el partido contra Baskonia, pero va a ser, creo que difícil durante toda la temporada y casi nos estamos fijando más en jugadores con roles un poquito más secundarios, pero que por la banderita, estilo Vizuela, estilo Abrines, pueden acabar entrando, completando cupos y porque están muy baratos, pero claro, hacer una apuesta por Billy o incluso por Panther, que no ha empezado muy bien en Liga Endesa, pues es un poquito más arriesgado. Baskonia sí tiene un poquito más de pase, sobre todo con Sedekerski, que ha mantenido. Yo la semana pasada creía contra el Lucan que ya más o menos podía tocar techo de broker, pero bueno, esta semana el Palau que haga el 18 que necesita para subir el 15%, igual suena complicado, aunque vienen a hacer 3,20, pero sí se puede mover en un rango en el que, oye, pues te da la banderita, se va por encima del millón, te hace un 12 que de los que no molestan y luego pues engancha un calendario un poquito más aceptable en su caso, Juventud, Gran Canaria y Opos Lleida, que quizá sí le pueda hacer ser un poquito más recomendable. La incógnita está en el Madrid, porque claro, estamos viendo a Ezón ya jugando muchísimos minutos, a De jugando muchísimos minutos, a Tavares jugando muchos minutos. ¿Hasta qué punto Chus Mateo puede decir, oye, voy a rotar un poquito más a estos jugadores que están cansados, pero tienen que sacar resultados igualmente porque el principio de temporada no está siendo el más agradable? Campazo damos por hecho que con ese descanso obligado por la sanción no le va a tocar. Además no está feliz, ya sería la leche ver a Chus Mateo rotar a Campazo y jugar con Jul más, no sé, a Valde, Ratan como tuvo que hacer en Vitoria. Pero bueno, todo es posible, ya sabemos cómo, ya sabemos los que estamos habituados a Superman y ya sabemos que para estropear un equipo cualquier cosa puede terminar pasando, entonces en ese aspecto no estamos tan eh, inquietos como si esto fuese otro momento de la temporada, que ya llegará en esa jornada de Superman, ya cuando todos los equipos estén más rodaditos y ahí sí que temblaremos con los descansos que no podamos comer.
sobre todo Baskonia con ese Sad, Tadas, Moneki, que serán jugadores que seguramente van a tener muchísima presencia en el juego conforme avance la temporada. Y ahora también, pues porque estamos un poquito mirando el broker, y entonces todavía no tenemos ese conglomerado de jugadores en el que seguramente pues aparecerían uno, dos, tres jugadores o cuatro de los Euroligas. Y entonces en ese aspecto estamos todavía un poquito relajados, pero no mucho, porque como has dicho, el principio de temporada ha tenido los... Es que ha tenido bastantes giros de guión, incluso apuntando un poco a los banderitas que decías. Sergi García del Granada nos ha sorprendido bastante en esas primeras jornadas de temporada y lo llevo un poco al tema de los bases, que Campazzo yo creo que siempre sí es un fijo y un seguro en ese sentido, al igual que dos nombres que dijiste también al principio cuando grabamos, que fueron Melvin Panzer y Trever Haynes, que se están confirmando como dos jugadores en la parte alta y ya están siendo de los más caros para adquirir en el puesto de base, que lo estaba revisando antes de empezar, y están dejando muy buenas sensaciones. Yo creo que la posición en la que es más fácil predecir a día de hoy del Supermanager está siendo la de uno, está siendo la de base, porque tienes jugadores, incluso por un precio bastante asequible, como son Fittipaldo, como son Carlos Alocen, que te pueden sumar bastantes puntos y además en equipos que están sumando victorias. No sé muy bien en qué jugadores te estás fijando tú, pero incluso Taylor del Leima Coruña me parece un muy buen nombre a seguir. Sí, sobre todo los bases, el problema, por lo menos el problema que tengo yo es que a mí me gusta sobre todo invertir en pivots, entonces intento llevar, o trato, o acabo llevando bases que quizá no son los más recomendables, como si podrían ser Campazo, Belgeis, Montero, que hizo un partidazo la semana pasada. Entonces, claro, ese dinero al final lo sacas de los bases, lo metes en los pivots para los Dublevis, Tommy, Salton y demás, y luego tienes que atinar con los bases baratos. Por ejemplo, esta semana Brandon Taylor, que ha funcionado muy bien en partidos que quizá no eran del todo favorables, como fue en el debut contra el Madrid o como fue posteriormente. Ahora esta semana toca Unicaja, veremos ahí, esa es la piedra de toque. Si sale de Málaga o sale del partido contra el Unicaja reforzado, ya podemos decir que va a ser un jugador que seguramente va a entrar en muchos equipos, además de que sube con -13, o sea, que tiene acumulado ahí un broker en el que tenga alguna duda con él, siempre puede taparse los ojos, coger el dinero y pensar en otra cosa. Para bien, por ejemplo, Panzer, sí es verdad que teníamos muchas expectativas con él para el principio de temporada, pero incluso se ha alargado 3 jornadas, ahora como banderita se coloca como más cara y tiene pinta que va a ser la gran alternativa nacional una vez que pase la época broker, porque a Alocena al final minutitos se está rascando, pero no tantos como quizá un jugador de Supermanager desea en su base. Sergi García ha empezado bien, pero ya Russell empieza a entrar un poquito en dinámica, seguramente sus minutos vayan a caer. Y en base, salvo que Juan Núñez empiece a ganar muchos minutos o hay alguna lesión en el Barça, yo creo que poco más vamos a rascar. Ojito esta semana a lo mejor entre banderitas con Hackanson, partido en casa contra Casa de Monzaragoza, viene de jugar bien contra Baskonia, cuesta apenas 290.000, puede ser una alternativa para los que quieran completar cupos si no quieren ir con el Alocen de turno, que quizás un poquito el que está más repetido, pueden tratar de rascar ahí un poquito. Mira, ahora que decías el caso de Hackanson, el tema de los jugadores españoles, los banderitas, está bastante complicado Sí. ya en general de predecir y sobre todo porque lo que decías al principio, que los que se presuponía que iban a tener un gran minutaje, como eran Birnan Gómez, no lo están teniendo. O, por ejemplo, el caso de Santi Justa, que no ha empezado de la mejor manera la temporada y ha bajado muchísimo el valor cuando era un jugador que el año pasado y siempre ha sido uno de estos fijos que te suman más de 10 puntos, que tienen muchos minutos, etcétera. Está siendo muy difícil de predecir, está siendo muy complicado de anticipar cuál va a ser el jugador importante y más allá de los Edekerskis que decías tú, de los Panzer, a mí, yo revisando ahora que para preparar el episodio, decía, es que hasta Kuruks esta última pasada jornada nos sorprendió para mal en ese sentido. Sí, yo hago un ejercicio todos los, sobre todo en la época broker, yo hago un ejercicio todos los lunes, martes, que es sumar los 10 jugadores más caros que puede fichar en Supermanera. Los dos bases, los 4 aleros, los 4 pivotes. Ese número, digamos, que esta semana es 9.400.000, es el objetivo que yo me marco como objetivo de broker para llegar hasta ahí y decir, vale, ya la pasta no la necesito porque ahora mismo podría fichar el equipo más caro posible del juego. En realidad no es el equipo más caro posible del juego porque llevas una bandera y necesitas 4. Entonces no es realmente el equipo más caro. Aunque yo diga 9.400.000, pues es que no me quiero poner a hacer la cuenta de vale si esta bandera en bases porque por aquí ahorras más. No, yo hago la suma fácil por tener un número. Pero realmente es eso. Quitas ese de Kerskis y no tienes a ningún jugador en aleros entre los casi 8 más caros en pivos porque todavía está Tavares, que tampoco está rindiendo muy bien, pero entre los 6 pivos más caros no tienes una banderita, lo cual creo que habría que irse muy, muy atrás para recordar que a una temporada en la que no esté Tavares, o en la que no esté Mirotic, o en la que no esté Margasol incluso hace unos años, o sea que es complicado realmente no ver una situación de este estilo. Entonces, claro, las banderitas
le estamos dando aquí un poquito de carne a los que siguen pidiendo que Supermanager pase a tener solo 3 banderas en vez de 4, porque realmente estamos muy, digamos, los Muy equipos muy condicionados en ese condicionados, sí, sentido. gracias, en ese apartado, porque necesitamos siempre cumplir los cupos, pero no siempre lo haces con los jugadores. Te estás dejando todas las jornadas te dejas de fichar jugadores que te gustaría llevar en tu equipo porque tienes que cumplir las banderitas. Aun con todo eso, yo siento que no es la temporada más complicada, porque está Mario Ezonia, que ha empezado bien, y Claro. Tyson Pérez está dando pasta, Pradilla, a mí me está sorprendiendo muchísimo el rock, el rock más que el rol, lo bien que está A mí, aprovechando los minutos a mí con, por fin, la apuesta que hago por Pradilla todos los años este me año está toca, viniendo ¿no? bien. Sí, sí. Por eso, y todo eso con Justa, con algunos jugadores que no han empezado para nada bien. Kurus ha sorprendido, pero dio el negativo. Pero es eso, tú te vas de los 3 graneros más caros, que son Tadas, Ezonja y Kurux, y no tienes ninguna banderita que cueste más de 400.000, lo que habla del nivel realmente que están teniendo los aleros en este principio de temporada, que luego aparecerá Jaime Fernández o volverá Parra y habrá ajustes, pero es costoso de cubrir las, los cupos fuera de los pivots, que normalmente suele Ujú. ser, no, yo meto los cupos en cualquier otra posición, llevo mi Tavares, mi Billy, mi Nacional, que me va a molestar poco, y los cupos ya es que se arreglen en otras posiciones. Y sin embargo, este año es Tyson, Pradilla e incluso algún Tavares, que creo que esta jornada ya, ahora que tiene Madrid 4 de 5 partidos en casa, si no le toca rotar. Evidentemente esta semana, pues a lo mejor 26 que necesita para mantenerse, no, pero creo que le toca ya empezar a subir, pues van a ser jugadores que hay que llevarlos o hay que cumplir los cupos porque es donde menos problemas está bien. Te voy a hacer una última pregunta para cerrar malintencionada y es, ¿a qué jugadores crees que hay que evitar en esta jornada o en las dos siguientes que nos vienen? A evitar, mira, yo por ejemplo tengo la semana que viene un poquito marcadito en rojo a Derrick Alston, que es un jugador que está funcionando súper, súper bien en este principio de temporada, pero que le toca visitar el Real Madrid. Creo, por ejemplo, también que a Locen esta semana ya es la última que lo vamos a llevar en el juego. Semana que viene visita Tenerife, que siempre pues con Marcelinho, Fittipaldo suelen ser Ujú. un equipo que da problemas. Yo eso, tengo marcadito en rojo eso, Tyson, Alocen y Derrick Alston como posibles ventas la semana que viene. Luego ya veremos qué depara el broker o si Alston se hace todo 30 pues a lo mejor no te atreves a venderlo, pero son jugadores que más o menos hay que ir enfocando la rampa de salida. Esta semana me preocupa Brandon Taylor, pero con el tema del dinero, pues quizás somos un poquito, le pasamos un poquito la mano en cuanto a que, bueno, pues si funciona no pasa nada, ya la semana que viene devolverá un poquito lo dado, como ha pasado un poco con Cassius Robertson, tenía la visita complicada a Valencia, pero luego en Zaragoza lo consiguió hacer muy bien, ahora es cuando realmente tiene que dar otro 20 para que haya compensado su incorporación. Y es un calendario, pues eso, complejo. Ahora, al principio de temporada, había varios equipos que enganchaban muchos partidos de forma consecutiva favorables. Ahora ya empiezan a haber más compromisos complicados. Por ejemplo, Andorra tiene Valencia esta semana. Panza tiene que salir a Gran Canaria, que creo que aunque esté jugando muchos minutos, pues puede ser un compromiso complicado para él. Un poco por ahí iría la línea. Al margen de, espero, deseo, que siempre yo deseo que no haya problemas, que no haya mucha rotación, sobre todo en el apartado del Madrid, que creo que el partido contra el Girona se van a ver equipos con 3, 4 jugadores del equipo blanco y veremos si no hay alguna sorpresita, sobre todo en la línea exterior, porque un descanso de Campazo de Tavares sería raro, pero que Musa o Ezonja o de que alguno de ellos pudiese jugar un poquito menos, sí que podría hacer estragos en muchos equipos. En otro momento yo creo que sí que sería posible. En este en el que estamos en la temporada para el Real Madrid yo creo que va a ser más complicado. Así que bueno, así queda esta previa en el último Gigantes de la semana, hablando un poquito de Supermanager, poniendo un poquito a la gente en situación y ayudándoles a completar sus equipos antes de que cierre el periodo de cambios. Así que como siempre, Luis, muchas gracias por pasarte por aquí y seguiremos atentos de todos tus consejos que a mí personalmente siempre me vienen muy bien. Nada, gracias a vosotros. Y recordarles a la gente que estamos también en YouTube. Si nos estás viendo en Spotify, estamos en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube, también estamos en Spotify y en todas las plataformas de audio. Así que nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima semana. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además, ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.